Restaurar es todo un arte, aunque no siempre las ideas de restauración han sido las mismas. Durante algún tiempo, restaurar equivalía a idealizar. Así, por ejemplo, perdimos para siempre la iglesia de Santiago a cambio de un remedo del siglo XX. Otras veces las intervenciones han sido más acertadas, como las que iluminaron las vidrieras de la Casa Lis. En ambos casos, trabajo de profesionales, pero cuando meten mano los amateurs, la cosa se complica y mucho. Un ejemplo, el San Miguel de Peñaranda, una tragedia artística con final feliz. Horroroso, han destrozado algo del siglo XVII, horroroso. Creo que cuando se haga una cosa de estas, a algún profesional, ¿no? Que lo haga una persona profesional. La noticia corrió como la pólvora. Un San Miguel en Peñaranda había sufrido los efectos de una dañina intervención por parte de un aficionado todavía hoy desconocido. El problema llegó a oídos de la Fundación Edades del Hombre, que decidió que la pieza merecía una segunda oportunidad. Hubo mucho ruido, como yo suelo decir, en torno a esta noticia, porque malas restauraciones, malas intervenciones, no restauraciones, se han hecho siempre, gracias a Dios. Ahora ya no hay una sensibilidad que no permite que cualquiera aborde una obra y bueno, y nos pareció que bueno, que la íbamos a retirar, la íbamos a estudiar y si bueno, el resultado del estudio era positivo, merecía la pena una restauración, ahora sí, a fondo y demás, pues la abordaríamos. Los estudios que hicimos mostraron que merecía la pena sacar a la luz esa obra del 17, finales del 16 casi. Las alteraciones del San Miguel habían desdibujado por completo una pieza delicada y de enorme valor. Se hacía necesaria una operación a corazón abierto para devolver a la obra su latido original. Era un poco el miedo que teníamos, no sabíamos en qué estado iba a estar la obra. Veíamos una capa de pintura plástica que cubría totalmente la obra, pero no sabíamos qué nos podíamos encontrar. Entonces lo primero fue hacer una serie de pruebas diagnósticas, se hicieron unas radiografías de rayos X, lo que ya nos dio las primeras pistas. Empezamos a intuir cómo era estructuralmente la obra, qué añadidos tenía. Había una serie de clavos que tampoco concordaban mucho. Bueno, ya nos iba dando pistas. Empezamos a saber, bueno, pues qué tipo de policromía nos íbamos a poder encontrar y si había suficiente o no, como fue el caso. Entonces, evidentemente es una policromía que tiene cientos de años y está desgastada, o sea, sabíamos que nos la íbamos a encontrar deteriorada, pero sí con la suficiente cantidad como para poder dejarla al aire. En el taller comenzaban a descubrirse restos de estratos anteriores, estofados de oro y plata y trazas de una obra de talla primorosa. También se eliminaron algunos añadidos incomprensibles, aunque hubo que realizar algunas nuevas reintegraciones para no perder la visión de conjunto. Incluso el brazo izquierdo estaba muy desfigurado porque tenía, digamos, 2 codos y estaba como muy, bueno, una forma rarísima. Entonces, bueno, había que eliminarlos, pero no podíamos, por otra parte, dejar el San Miguel sin brazos porque es una obra que está al culto. Y hemos realizado otros, pero que sean de quita y pon, es decir, son extraíbles. En cualquier momento se puede eliminar porque es un añadido moderno, es un añadido actual que no corresponde con la obra. Entonces, para el culto valen, son suficientes. Además, según, bueno, pues hemos seguido un estudio histórico para saber de qué manera podían ir colocados y tal, pero a la hora del respeto a la obra, en cualquier momento se puede eliminar y se puede dejar la obra tal cual es. Los trabajos han sacado a la luz una pieza importante que puede pasar a integrar el legado artístico de Peñaranda. La elegancia y la figura de la imagen en un contraposto, el alargamiento de la figura nos habla de un finales del 16 y principios del 17. Y luego después también hay un elemento histórico, el diablo que está representado abajo está representado al modo de un otomano. Estamos en una época en la que los 2 grandes enemigos, podríamos decir, de la cristiandad católica, pues eran por un lado los turcos, el Imperio Otomano, y está representado como un otomano, y por otro lado también la imagen representa la victoria contra la herejía, el tema del protestantismo.
No siempre las restauraciones consiguen el aplauso unánime, caso de marcadas polémicas como el Cristo de las Batallas. Pero lo cierto es que son los restauradores los que permiten que disfrutemos de tesoros como el Morales del Museo de Salamanca o el Salón de Profundis de los dominicos, siempre profesionales de la restauración, como los que han hecho que este San Miguel recupere ahora toda su elegancia.